Sean todos muy bendecidos y bienvenidos a mi canal Ministerio de la Palabra de Casa en Casa, en donde queremos leer todos los días un capítulo de la Biblia, de nuestra Sagrada Biblia que es lumbrera a nuestros pies. Capítulo 17 de Primera de Samuel. Los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate. Se concentraron en Socó de Judá y acamparon entre Socó y Azecá, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle del Terebinto, y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Estos filisteos estaban apostados en un monte, y los israelitas en el del lado opuesto, con el valle de por medio. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Goliat, de Gat, que medía casi 3 metros de altura. Llevaba en la cabeza un casco de bronce e iba cubierto con una coraza escamada, también de bronce, que pesaba más de medio quintal. Tenía unas canilleras de bronce en las piernas y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era gruesa como el palo de un telar, y el hierro de la punta pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. El filisteo se detuvo y gritó a las filas de Israel: ¿Para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl? Elijan a un hombre y que baje a enfrentarme. Si él es capaz de combatir conmigo y me derrota, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo puedo más que él y lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió: Hoy lanzo un desafío a las filas de Israel. Preséntenme un hombre y nos batiremos en duelo. Saúl y todo Israel, al oír estas palabras del filisteo, quedaron espantados y sintieron un gran temor. David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, Jesé era ya un hombre viejo, de edad avanzada, y sus 3 hijos mayores habían ido a la guerra detrás de Saúl. El mayor de estos 3 hijos se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Samma. David era el más pequeño. Los 3 mayores habían seguido a Saúl, mientras que David solía ir al campamento de Saúl y luego volvía a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Mientras tanto, el filisteo se adelantaba por la mañana y por la tarde, y así se presentó durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: Toma esta bolsa de grano tostado y estos 10 panes, y corre a llevárselos a tus hermanos al campamento. Estos 10 quesos se los entregarás al comandante. Fíjate bien cómo están tus hermanos y trae algo de ellos como prenda. Saúl está con ellos y con todos los hombres de Israel en el valle del Terebinto, combatiendo contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño al cuidado de un guardián y partió con su carga, como se lo había mandado Jesé. Cuando llegó al cerco del campamento, el ejército avanzaba en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Israelitas y filisteos se alinearon frente a frente. Entonces David dejó las cosas que traía en manos del encargado del equipaje, corrió hacia las filas y fue a saludar a sus hermanos.
Mientras estaba hablando con ellos, subió del frente filisteo el luchador llamado Goliat, el filisteo de Gat. Pronunció las mismas palabras y David lo escuchó. Todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Un hombre de Israel dijo: ¿Han visto ese hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey lo colmará de riquezas. Le dará su hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. David preguntó a los hombres que estaban con él: ¿qué le harán al hombre que derrote a este filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? La gente le repitió lo mismo: al que lo derrote le harán tal y tal cosa. Pero Eliab, su hermano mayor, al oírlo hablar así con esos hombres, se irritó contra él y exclamó: ¿para qué has bajado aquí? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ya sé que eres un atrevido y un malintencionado. Tú has bajado para ver la batalla. David replicó: ¿pero qué he hecho? ¿O ni siquiera se puede hablar? Enseguida se apartó de él y dirigiéndose a otro, le hizo la misma pregunta, y la gente le respondió lo mismo que antes. Los que habían oído las palabras que dijo David se las comunicaron a Saúl, y éste lo mandó llamar. David dijo a Saúl: no hay que desanimarse a causa de ese. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David: tú no puedes batirte con ese filisteo, porque no eres más que un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David dijo a Saúl: tu servidor apacienta el rebaño de su padre, y siempre que viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Así he matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a las huestes del Dios viviente. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: ve y que el Señor esté contigo. Saúl vistió a David con su propia indumentaria, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Después David se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria e hizo un esfuerzo para poder caminar porque no estaba entrenado. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Y David se las quitó. Luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero, y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho, de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos?
y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego le dijo: «Ven aquí, y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo». David replicó al filisteo: «Tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te derrotaré, te cortaré la cabeza, y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel, y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor, y Él los entregará en nuestras manos». Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, éste enfiló velozmente en dirección al filisteo. Enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con toda la honda y una piedra. Le asestó un golpe mortal sin tener una espada en su mano. David fue corriendo y se paró junto al filisteo y le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Inmediatamente los hombres de Israel y de Judá lanzaron el grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Crom. Muchos filisteos cayeron heridos de muerte por el camino de 2 puertas hasta Gat y Ecrón. Después los israelitas volvieron de su encarnizada persecución contra los filisteos y saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero dejó las armas en su propia carpa. Al ver que David salía al encuentro del filisteo, Saúl le había preguntado a Abner, el jefe del ejército: «Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho?». «Por tu vida, rey, no lo sé», respondió Abner. Entonces el rey dijo: «Averigua de quién es hijo ese muchacho». Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: «¿De quién eres hijo, muchacho?». David respondió: «Soy hijo de tu servidor Jesé, el de Belén». Es palabra del Señor.